Gracias, Agustín, porque me diste el pie para comenzar esta pequeña reflexión. Y se acuerdan, el primer versículo que leyó Agustín dice: porque el poder de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Se acuerdan lo que hemos leído al principio? El momento de la cena, espectacular. Qué concepto hermoso, lindo, maravilloso. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Bien. Pero hay algunos que miran como que estamos en duda, ¿no? Es poder de Dios y es verdad. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Vamos a hacer la siguiente pregunta en la introducción. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Y quizás a lo mejor alguno de nosotros diga, bueno, la visión de Dios es tener una iglesia de 800 miembros, tener un centro de vacaciones para evangelizar, tener, no sé, un teatro para evangelizar, no sé. Muchas cosas podemos pensar de cuál es la visión de Dios. Pero la visión de Dios real, siempre nos tenemos que fijar y nos tenemos que concentrar en la palabra. Porque fuera de la palabra siempre estamos fuera de foco. Y cuando estamos fuera de foco y estamos fuera de la palabra, estamos en problemas graves. Porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Fíjate para recordar. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La visión de Dios, la única visión de Dios que existe en todo el universo entero es que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la única visión. El resto es todo sanata, todo cuento, todo zaraza. Si viene alguien y te dice, no, mira que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer acá, vamos a hacer allá. No, es mentira. Dios no tiene esa visión, no tiene esa visión. Ahora, para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que todos procedamos al arrepentimiento, Dios quiere, ¿qué cosa? ¿Utilizar qué? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? ¿El edificio, el templo? Esto no es, el salón no es iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos parte de la novia. Y lo que Dios quiere es utilizarnos a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Está? Bueno, bien aclarado lo que es la visión de Dios, vamos a la lectura del día de hoy. En estos estudios que estamos llevando a cabo, hoy nos corresponde en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, desde el versículo 15 hasta el 27. 18, desde el 15 hasta el 27. Y dice así la palabra: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo,
siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me abofeteas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Se acuerdan el estudio anterior del domingo pasado? El Señor estaba en Getsemaní y fue arrestado. Se presentan, el Señor dice: yo soy. Es a mí a quien buscan, dejen ir a estos. Y el Señor es atado y es llevado allí, a la casa de Anás, un pariente de Caifás. Encontramos aquí en el relato bíblico de hoy dos puntos claves: la negación de Pedro y el Señor golpeado, como bien hemos leído. Vamos al punto número 1. El punto número 1 tenemos las tres preguntas del no lo soy, o sea, la negación. El versículo 17, la criada a la portera le pregunta: ¿no eres tú? En el versículo 25, la segunda criada, era otra, le pregunta también: ¿no eres tú? Y después viene el siervo: ¿no te vi yo? Le dice. Las criadas y el siervo del sacerdote ponen la negación, leyendo bien las preguntas, ponen la negación de Pedro en la boca de Pedro. Eso era evidente de que había sido bien reconocido por las criadas y por el siervo. Pero Pedro lo negó 3 veces. Y acá nos cabe la pregunta que muchos recordamos este pasaje bíblico: ¿cuál es la causa de la negación de Pedro? Bueno, podemos especular: falta de amor. No es falta de amor. Fíjate que en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que ya lo vamos a ver más adelante en los próximos estudios, el Señor le hace 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y en la primera respuesta le dice sí. Y ahí lo dice, lo declara. En la segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo afirma. Ya no lo declara, sino que lo afirma. Y en la tercera ya lo confirma. O sea, que no fue por amor la negación. Porque Pedro no solamente lo dice, lo afirma y lo confirma. Por amor no fue. Bueno, por falta de fe lo niega. A ver, por falta de fe. Mateo 16, cuando estaba el Señor reunido con sus discípulos, le dice: díganme ustedes, ¿quién dicen el pueblo que es el Hijo de Dios? Y algunos dicen Moisés, otros dicen Juan el Bautista. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Eso lo dice por fe. O sea, que por amor no fue y por falta de fe tampoco. Pero aquí, en el momento de presión, en el momento de angustia,
Pedro lo niega 3 veces. Es muy evidente de que Pedro lo niega por miedo y también debemos rescatar por desobediencia, porque como dijimos al principio, el Señor en el relato del estudio anterior que habíamos leído, el Señor dice, yo soy, me buscan a mí, dejen ir a estos. En forma indirecta, el Señor les dice, váyanse. Y todos los discípulos se van en Getsemaní. Pero Pedro no. Pedro en cierta forma desobedece eso, junto con el discípulo, con el otro discípulo. Pedro lo niega por miedo y por desobediencia. Ahora, la reflexión de hoy, queridos hermanos, nos recuerda y nos exhorta a que debemos cuidar el testimonio personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y debemos reflexionar, en que estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles, muy complicados. ¿Y por qué el Señor nos llama a través de Pedro en este relato bíblico a cuidar el testimonio personal? Porque la llave de todo esto es la santidad. Es la santidad que debemos conservar cada uno y debemos cuidar cada uno. ¿Y por qué? Porque es el resultado de obediencia y de sumisión. La santidad es consecuencia de obediencia y sumisión. Cuando nosotros cometemos pecado, no cuidamos la santidad, la descuidamos. Ahora, debemos resaltar algo. ¿Y qué es lo que el Señor nos resalta en esta hora? Es que nosotros fuimos creados por Dios, pero nosotros no fuimos creados para vivir aislados. Fuimos creados por Dios para socializar. Y es así, y es natural, está dentro de cada uno de nosotros. Y esto tenemos que tenerlo siempre en presente. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de cada año que nos toca vivir a nosotros, nos vemos enfrascados en reuniones, fiestas familiares, cumpleaños, casamientos, defunciones, reuniones con amigos, a comer algo o a tomar algo, juntadas con algún vecino quizás por algún tema del barrio, o simples charlas en la espera de la compra de algún negocio con alguna vecina, con compañeros de trabajo en desayunos o en almuerzos, o en meriendas o cenas de fin de año. Ahora, teniendo en cuenta esto, nos cabe estas dos preguntas. ¿Por qué nos callamos en esos momentos? ¿Por qué nos callamos en esos momentos? Y la segunda es, ¿por qué no están incluidas en esas conversaciones, en esos momentos, en esas reuniones, en esas situaciones, no están incluidos el Señor, la palabra y nuestro proceder diario? Hablamos de cualquier cosa. Hablamos del clima, del tiempo, del auto, del fútbol. Y a Cristo ni lo hablamos, ni lo mencionamos. Ah, no, pero ¿qué dijimos al principio? El poder de la cruz es poder de Dios. Y estamos todos de acuerdo. ¿Y por qué nos callamos? Si nosotros nos comparamos con Pedro en aquel momento, nosotros estamos en desventaja, pero en desventaja a favor nuestro. O sea, Pedro queda atrás. ¿Y cuál es la causa? La causa es muy simple. Después del triunfo en la cruz de nuestro Señor, vienen los 40 días. El Señor asciende y desciende la promesa.
era el Espíritu Santo. Pedro tuvo miedo en aquel momento, porque veía a Dios hecho hombre, al cual él tenía fe, al cual él tenía amor, al cual él amaba, estaba atado. Y no tenía el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo. Pero nosotros sí, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros corremos con ventaja con respecto a Pedro en esa situación. Fíjate vos que es contraste de Pedro, ¿no? Cuando desciende, y eso lo lees en el capítulo 2 del libro de los Hechos, desciende el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en un aposento con más de 100 personas reunidas, orando, pero estaban todos encerrados. ¿Tenían fe? Sí. ¿Tenían amor? Sí. Pero estaban todos encerraditos, muertos de miedo. Pero cuando desciende el Espíritu Santo y los llena, el miedo quedó adentro y sale Pedro y sale todos y empiezan a hablar, a predicar, a enseñar, a revelar a Cristo por todos lados, de toda clase de lenguas, de toda clase de idiomas. Es impresionante, queridos hermanos, ver cristianos hoy, y somos la mayoría, y el Señor hoy nos tira la oreja. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados desde el momento en que hemos recibido al Señor, hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos sido llamados a vivir una gracia abundante. Y nos encontramos con cristianos hoy que en vez de estar viviendo una gracia abundante, están sobreviviendo una gracia clemente de migajas. ¿Se acuerdan de Mefibosé en el Antiguo Testamento? Mefibosé empezó a comer de la mesa del rey cuando se sentó y se comía los manjares, no comía migajas. Todos, la mayoría de nosotros tenemos un perrito o hemos tenido un perrito, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el perrito al mediodía o a la noche cuando nos sentamos a comer? Se come todas las migajas que caen de la mesa. Vos servís el pedacito de pan con manteca y las migajas se las come el perrito. Todo lo que cae come el perrito. Qué triste que es ver cristianos que solamente están comiendo migajas. ¿Y por qué? Y bueno, acá está el problema, el pecado. El pecado en nosotros, hermanos, es el autor y el promotor del Espíritu Santo contrito. Cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, ahí estamos contritando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la herramienta, es el impulsor de nuestras vidas, en nuestro ser. El ejemplo es Pedro. Pedro no tenía nada del Espíritu Santo. Por eso sentía miedo. Y lo tenía el Señor ahí, en cuerpo presente. Nosotros no lo tenemos al Señor en cuerpo presente, pero tenemos el Espíritu Santo. Y si yo en esta mañana pido, en esta noche pido que por favor levanten la mano y empecemos a decir todas las ayudas que hemos recibido durante la semana del Señor, tenemos que levantar la mano todos, ¿no? ¿Y de cuántas cosas el Señor nos ha librado durante la semana? Aunque sea de cruzar la calle y sufrir un accidente. Y pasó el auto por atrás. Y no lo vimos. No solamente la ayuda, sino el cuidado de Dios.
Y sin embargo, cuando nos juntamos con parientes, vecinos, amigos o compañeros de trabajo, nos callamos la boca y sentimos miedo, porque vivimos una vida más mundana, más pecaminosa, que no debería ser, porque deberíamos vivir una vida llena del Espíritu Santo, de gozo, de alegría, sin miedo. Vamos al segundo punto y vamos a leer Juan 18:22, que es en el mismo relato. Y dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y nos cabe la pregunta: ¿es posible abofetear hoy al Señor? Qué pregunta profunda. ¿Es posible abofetear hoy al Señor? Tenemos que dividir dos grupos, porque en este mundo hay solamente dos grupos. Las personas del mundo, como dice la palabra, el mundo, y los creyentes. Ahora, el mundo constantemente está abofeteando al Señor, como el alguacil. ¿Por qué? Porque son personas crueles, son personas frías. Hoy sus pensamientos y sus razonamientos son totalmente distorsionados. Son personas sumisas y fieles y obedientes a liderazgos satánicos. Son diabólicos. Ese es el mundo. Por eso el mundo rechaza a Dios. Por eso para el mundo es locura. Como el versículo que leímos en la cena. No solamente la cruz es locura, sino que la vida cristiana es locura. Ellos sí abofetean al Señor como el alguacil, sin justificación alguna. Pero vamos al segundo grupo. Nosotros los creyentes, ¿podemos abofetear al Señor? Y la respuesta es sí. ¿Podemos abofetear al Señor? Sí, como lo hizo el alguacil en aquella noche. ¿Y sabes cómo? Como lo hizo Pedro, callándonos la boca. Simplemente callándonos la boca. Porque nosotros cuando no nos callamos, hablamos de qué? Del poder de la cruz. Hablamos de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Ahora hay un concepto que nosotros tenemos que tener bien presente. Y es que no se puede acusar, enjuiciar y sentenciar a alguien que no es culpable. Y para que sean culpables los del mundo, tienen que golpear como el alguacil. Ahora, ¿lo van a golpear al Señor? Físicamente es imposible. Pero ¿sabes cómo lo golpean? A través de tu cara y a través de la mía. Cuando vos hablas, ellos te rechazan y vos sos motivo de burla. Ahí es cuando están golpeando a Cristo. Mira lo que dice este versículo bíblico, que lo hemos leído y lo hemos estudiado en Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cuántas veces hemos cantado de Cristo vive en mí, mas no vivo yo? Cuando vos sos motivo de burla, cuando vos sos ya despreciado por el simple hecho de haber predicado el Evangelio y de tu forma de vivir, simplemente, querido hermano, están abofeteando a Cristo. Están abofeteando a Cristo.
Y ya como modo de conclusión, no te olvides lo siguiente. Si ya dejan de invitarnos, si apuran el paso en la calle cotidiana, miran hacia otro lado, se hacen los distraídos, ya no nos atienden las llamadas o los mensajes, es porque están abofeteando a Cristo. No te lo hacen a vos ni a mí, se lo hacen al Señor, como hemos leído en Juan 7:7. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.